Bienvenidos al aula agroecológica perteneciente a la CCS Ignacio Pérez Río. Haremos un taller agroecológico en homenaje a nuestro apóstol José Martí. Vamos por el trabajo. 2 horas a trabajar. Vamos. Esa alambre está con fuego. La gente se apoya y no se caiga. Generalmente cuando graban Bueno, vamos a dar la apertura oficialmente hasta ahí. El ciclo de interés va a trabajar en base al riego de fertilizantes y cómo intercalar otro cultivo dentro del café. Estamos en un área que está del lado del río. Este es un área protectora, una franja protectora de nuestros ríos. Ahora, ¿qué buscamos con esto? Lo primero es cuidar nuestras aguas. Lo segundo es montar la biodiversidad de plantas y animales para poder mantener el equilibrio biológico. Y lo otro es mantener la armonía con nuestro bosque. ¿Estamos bien? ¿Ya todo el mundo tenemos trabajo? ¿Qué tenemos que hacer cada uno? Trabajar. Y uno echa aquí, mira aquí, de que hacen la materia orgánica, y siembra ya, siembra. Aprieta un poquito, mamita, acomoda. Ahí, ahora vamos, tú verás. Cochá, échale para ahí. Ya. Ya, ¿viste? Ahí ya es Juan, ¿vale? Ven, chiquitica, para que te siembre tomate. Ven, chiquitica, para que siembre esta malanga. Chiquitita, ven para que lo siempre. Ven, Espérate. a ver, deja que tenga que hacer. Echa otro poquito. Otro poquito y que usted tiene una mano. Ahí, Ahora siembra tú. Así, mira, así, mira. Aquí, ahí, aprieta, aprieta. Ahí, ya, échale tierrita ahora. Ya, está bien. No, de esto. Ya. Ya de esto, ¿eh? ¿Ya? Y ese es mi mate, malanga. Pero no solo hacer barreras vivas, hacer barreras muertas también. Hay 2 opciones, viva y muerta. Que las barreras pueden ser vivas y muertas. Claro que sí, hay 2 opciones de barreras. mucho para la fibra. ¿No te acuerdas de uno que tenían ahí? Otro era negro colorado. Y el otro hueco lo abro yo, que las mujeres también abrimos hueco en la tierra. Ahí, ahora se le echa la materia orgánica, pues el humo de lombriz y entonces se tapa el hueco. Vamos a abrir más el hueco este. No sé, ya con ese hueco tienes ya. No hay materia orgánica ya. ¿Cómo ya? Del terracero, después la malanga, la última. Ya la de nosotros. Sí, la de nosotros va a ser la última. Ahora vamos a hacer una prueba, chispa. Vamos a echar primero la materia orgánica y después, ahora coge Y después le echas la ropa. echa la ropa ahora. Echa la ropa. Sí. Ahora echa la arriba. Claro, ese es el fertilizante. Quítalo la hierba, vete. No, esto sí se puede quitar porque ya se está cerca. A 10 minutos. La fertilización orgánica, con el abono de humo de lombriz, el compós, los abonos verdes, la canavalia, la mocuna negra, todo eso lo lleva, para no usar químicos. Bueno, ahora me toca la comisión mía que va a ser la última, es sembrar la malanga, con el abono orgánico también, dentro del café. Vamos a sembrar 2 tipos de malanga, isleña y blanca. Vamos a echar materia orgánica aquí. Esta malanga se puede sembrar más junto porque es isleña. Echar materia orgánica aquí. Era de colocarse para abajo. Aquí vamos a juntar todo el mundo. No, pero en la mano a mí no me cabe el libro y pico. Ahí, ya. No, más o menos, caballo.
No sean tan indúpilos. Y alzo. Reírte saco, reírte saco. ¿Ya está ahí? La idea es, tuvimos una idea, hicimos un trabajo, ahora, intercambiar cómo podemos o mejorarlo, o hacerlo de otra forma, no sé, cómo ustedes creen que podemos hacer las cosas en la finca nosotros llevarlo, porque las características son las mismas. Tú tienes una finca de hortalizas, el otro tiene café. Pues, ¿cómo tú puedes aplicar en tu finca, que está en Loma, cómo tú puedes aplicar el trabajo? ¿Cuál sería el que te convenía a ti? No, a mí que me conviene la finca mía como es pendiente en terraza. Este trabajo que hicimos aquí en terraza, porque ahí se mantiene todo el arrastre que viene, no hay erosión del terreno y todo el vegetal que corre debajo cae en esa zanja que te va quedando ahí y todo eso es alimento a la planta. Y al suelo, cuídense. Esther, usted como productora de hortalizas, que aquí no estamos en hortalizas, pero usted tiene, ¿cómo usted ve el abono orgánico y cuál es la importancia del humo de lombriz por los nutrientes que tiene para las plantas? Bueno, mira, el abono orgánico tiene más nutrientes que el abono químico. Es menos perjudicial a la persona y menos perjudicial al medio ambiente. Y entonces, me parece a mí, o por lo que yo he podido comprobar en mis cultivos, me es más beneficioso usar el abono orgánico que el abono químico. Me salen las plantas con mayor fuerza y, lógico, no tienen químicos ninguno, no están contaminados con nada. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Por qué tú, aquí en el café, intercalas la malanga, pones una mata de café y una de malanga? Y entonces, a la parte de afuera, en lo que es la calle, siembras otro tipo de malanga. ¿Por qué? Ah, mira, porque, miren, esta malanga te crece arriba. ¿Cuál es esta? Esta es la isleña, esta te crece, la cabeza es la que siempre, esto es lo que sirve para comer, ¿no? Ahora, esta blanca es la que te pare abajo. Sí, que eche los guaguí abajo. Esa malanga yo puedo llegar y apolcarla cuando esté, porque hay que sembrar el mundo, llegar aquí, no tengo la mata de frente a nada, ¿ves? Le he hecho toda esta cantidad de tierra para abrir. Ajá. ¿Ves? Entre más yo apolque esa mata de malanga, cuanto más yo la apolque, más le arrimes tierra para eso, más guaguí me da, mejor. Y no afecta la mata de café. ¿Ves? El café de producción de por sí tiene que sembrar en una calle, porque son 2 metros entre una planta y otra, de un surco y otro. En esos 2 metros tú puedes cultivar la malanga, el plátano y todo eso, sin volver un platanal el cafetal. El cafetal tiene que estar libre. ¿Entiendes? Esa es la idea de eso. Ah, ¿ya te respondí? Ya, complacido. Machín, tú también tienes un café. La finca que yo tengo es una finca que de más de 45 grados de inclinación, no es como aquí que es llano, ¿me entiendes? Aquí la plantación de café, hago una preparación de suelo para sembrar una plantación de café. Aquí se ve que se hizo bien, porque siembras una planta aquí, siembras otra aquí, entonces siembras otra allá, te queda un triángulo. 3 bolitas. El agua que escapa por aquí, aquella mata le hace su resistencia. Cuando llega el agua de aquí al tramo este, choca como una barrera que aquí se hizo de malanga. Puede ser de plátano, puede ser de caña santa, puede ser de vetiver, puede ser de maíz, puede ser de boniato. Entonces vas teniendo diversos cultivos, diversas producciones, quiere decir que vamos aplicando lo natural, que es lo más saludable en este caso, para nosotros. Kiko, tú que tienes una hortaliza también, ya Esther nos habló para que todo el mundo ponga algo. Como dice Genaro y el compañero Machín, exhortamos a todos los campesinos a trabajar agroecológicamente con el humo lombriz, con la materia orgánica que se puede recuperar por ahí, o en el campesino cercano que tenga los animales, uno va a buscarlos y así. Y mantener las cosas sin dañar, ya te digo, dañar a lo que es el medio ambiente. Ahora Juan, el compañero Juan, a ver qué puede aportar. Prácticamente se dedica a sembrar frutales. ¿Qué sembrar todo? Bien, la finca mía es una finca integrada forestal. El objetivo fundamental es de desarrollar lo que es la reforestación. Pero como se dice una finca integral, buscábamos otras cosas, que dentro de la reforestación haya otras posibilidades de vida. Allí después fuimos implantando los frutales, intercalados en la forestal y frutales puros, para tener más producción. Hubo un momento que sembré, por ejemplo, la caoba, ya tenía un desarrollo más o menos como estas que están aquí, y le puse abajo café, buscando que hubiera una producción, hasta tanto llegar a la producción de la caoba. Y lo que tiene también el autoconsumo,
que es para autoabastecer la familia. Cuando hay un excedente se acopia. Tenemos crías animales, como el conejo, el carnero, el puerco, la gallina, etcétera, varios animales. Todo eso decíamos una finca integral forestal, buscando que sea sostenible y buscando el desarrollo de la reforestación. Diversidad. Ahora, lo que a mí no me conviene ahí es el guanajo. Porque nadie me invita a comer, menos come guanajo. Yo no soy tan guanajo. Bueno, eso es un poco en broma. Ahora, lo que sobró y lo que faltó, ya no. Podemos quitar lo que sobró, pero lo que faltó. No sabes nada. Pero tampoco no hay nada que ver. Oíste, no hay nada que ver. Ah, y este jueves. Ahí hay una casita que vale como... Hacemos nosotros y le cayó una risa. Y a mí me da una gracia que... Ven, ahí dónde te vas a quedar. ¿Y cuántos son platos? Son 100. Comerle. ¿Qué más? Carne. ¿Qué más? Col. Bueno, no tiene cola ahí. Mira, aprovechen ahora a comer que no nos están grabando. No.